Buenas tardes, hermanas, Dios me las bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Primeramente les voy a pedir que entremos en la presencia del Señor con una oración para que el Señor guíe este estudio y sea Él quien nos hable a través de este estudio. Bendito Padre de la Gloria, mi Señor, venimos delante de tu presencia, Padre Santo, para darte gracias porque tú has permitido que estemos aquí este día. Gracias, mi Señor, porque tú has puesto este lugar, mi Señor, para poder aprender de tu palabra, Padre Santísimo. Te pedimos, Señor, en esta tarde que seas tú quien nos hables a través de este estudio, Padre Santo. Te pido que guíes mi boca, Padre Santo, que seas tú el que hable a través de mi boca. Y te pido por la atención de mis hermanas, mi Señor. Abre su mente y su corazón de ellas para que puedan recibir lo que hoy tú nos quieres decir, Padre Santo. Te damos gracias, mi Señor, y todo esto te lo dejamos dicho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanas, el tema que hoy traigo para compartir con ustedes, yo lo titulé Luchando por mi familia. Si gustan acompañarme en sus Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo del 8 al 22. Si me dan un amén cuando estén listas. Amén. Y dice la palabra del Señor: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él y para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo en guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Si nos damos cuenta, hermanas, aquí estamos hablando un poquito de lo que fue la vida de Moisés, cómo nació él y en las condiciones en las que se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo en Egipto. El faraón decreta una ley bastante severa, ¿verdad? Pide que se maten a todos los niños varones y se dejen solamente vivas a las niñas. Esta historia que se relata aquí en el libro de Éxodo se parece mucho al tiempo a lo que estamos viviendo actualmente. Y lo que estamos viviendo actualmente
es como Satanás se ha querido levantar para destruir nuestras familias. Desde ese tiempo, Satanás ya estaba tratando de destruir a Moisés, quien ya traía un propósito claro por parte de Dios. Satanás sabe y ha identificado cuál es el eslabón más débil en nuestras familias, que son nuestros hijos. Él conoce que la forma en cómo se puede dañar o destruir una familia es a través de los hijos. Él sabe que es el punto más débil. Él trata de afectar el propósito que Dios tiene para nuestros hijos. Satanás trata de afectarlo y por ende afectar a nuestra familia. Actualmente los índices de violencia en las familias han crecido de una manera sin control. Ya las familias no tienen el mismo valor que tenían antes, y no estamos diciendo que solamente las familias que no conocen de Cristo, también las familias que se dicen cristianas viven en una lucha constante. El valor de la unión matrimonial se ha ido en descenso. Cuando se dice que ha ido en descenso, es que ya no tratan los matrimonios de permanecer fieles. La inmoralidad está acechando por todos lados. Y a consecuencia de esto, ¿qué provocan? Los divorcios, separaciones, rupturas, daños familiares, y por consecuencia los más afectados son los hijos. Ellos quedan en medio de entre los padres, del padre y la madre, y por consecuencia son ellos quienes sufren. Pero tomando en cuenta que por gracia de Dios este no es nuestro caso, que no vivimos en una de estas situaciones, yo les pregunto realmente, ¿cuál es la situación que estamos viviendo hoy en nuestra familia? Aunque no haya un divorcio, realmente, ¿cómo es la condición en la que se vive en nuestros hogares? ¿Realmente estamos realizando ese propósito que Dios tiene para nuestra familia? ¿Realmente nosotras como esposas estamos haciendo ese papel que tenemos que hacer? Desafortunadamente, pues no es así, ¿verdad? Y yo sé que no podemos ser matrimonios perfectos, no podremos ser familias perfectas, pero realmente estamos en esa lucha, realmente estamos en esa decisión de querer hacer lo que Dios tiene para nosotros, el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Qué pasa cuando existe esa lucha en nuestras familias? Cuando no desempeñamos el rol que nos corresponde. Es decir, cuando nosotros como mujeres queremos hacer esa parte que le corresponde a nuestro esposo. O cuando en nuestros esposos existe ese abuso hacia con nosotras, y no me refiero a un abuso físico, sino que no hay ese respeto. Lo que trae como consecuencia todo esto es que nuestros hijos crezcan débiles en su identidad, crecen débiles en su autoseguridad, crecen débiles en muchos aspectos, y los hace hacerse vulnerables para circunstancias como las que se escuchan hoy en la actualidad, ya que ellos son la presa más fácil. Realmente este es un panorama muy triste, pero no quiero enfocarme en las cosas tan negativas o en las cosas por las cuales estamos padeciendo, pero hoy quiero que a través de la palabra de Dios nos levantemos para luchar por nuestras familias, para que entendamos que Dios nos ha diseñado para que estas cosas sucedan, y para que entendamos que la familia es un canal de bendición aquí en la tierra, pero también ha creado a nuestros hijos para que sean
hijos que tengan impacto y transformación en el lugar donde Dios los ha colocado. Es por eso, hermanas, que hoy yo las motivo para que en esos momentos que pasan de crisis en nuestras familias, nos levantemos a luchar por nuestra familia y por nuestros hijos. Amén. Y podamos levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y podamos ver que nuestras familias florezcan y cumplan el propósito que Dios tiene para con ellas. Que a diario en nuestra oración le digamos al Señor: hoy yo voy a luchar por mi familia, hoy yo voy a luchar por mis hijos, hoy yo voy a luchar por mi generación. Y lo primero que yo quiero dejar en su corazón, basado a la historia de Moisés, es que sus padres también vivieron una crisis, se enfrentaron a una crisis familiar, siendo creyentes. Y quiero que hoy abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que nuestras familias están bajo ataque, que hay que abrir nuestros ojos para ser conscientes de lo que está pasando en el mundo. En la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, si me acompañan. Amén. 15 y 16, si alguien gusta ayudarme a leerlo. Amén, dice: había dos parteras hebreas, llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo, y si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Así es. Y en Éxodo 1:22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. En este caso vemos que el faraón dio una primera instrucción, que le dijo a las parteras que a cualquier hijo varón que naciera, que lo mataran. Como esa orden que decretó el faraón no prosperó, mandó que a todo hijo varón que naciera lo echaran al río. ¿Ustedes por qué creen que Faraón quería meterse con la familia de los hebreos? ¿Por qué quería destruir a los hijos varones? Bueno, yo pienso que Faraón estaba guiado por Satanás, ¿verdad? Uh-huh. Y pienso que Satanás en cierta manera conocía que Dios iba a mandar un libertador uh-huh. para sacar al pueblo de Israel, y quiso frenar, ¿verdad?, que naciera ese, sin saber quién era, mandó matar a todos para no tener ningún problema, ¿verdad?, en que si este sí o este no. Directamente mandó matar a todos para que el propósito de Dios de liberar al pueblo de Israel por medio de Moisés no llegara a su cumplimiento. No se cumpliera, así es. Él intentó matarlos porque todos estos niños y todas estas niñas, bueno, al no haber varones, las niñas se van a quedar solas. Y esas niñas cuando crecieran iban a querer casarse. Y al no haber varones hebreos, por consecuencia iban a querer casarse con los varones egipcios. Desde ahí Satanás quería robar la identidad del pueblo hebreo. Es decir, al casarse las niñas con el pueblo egipcio, iban a perder su identidad judía, sus valores judíos, su temor a Dios, sus valores familiares, y todo eso iba a perder su verdadera identidad. La identidad única que solamente Dios les podía transmitir. El faraón se dio cuenta que las parteras no obedecieron su primera instrucción, y al mismo tiempo ordenó que todo varón fuera arrojado al río. Él quería por completo destruir la identidad del pueblo hebreo. ¿Y qué pasa con esto en relación a lo que estamos viviendo actualmente? Lo mismo está pasando en nuestros tiempos, cuando Satanás quiere levantarse en nuestros hogares, trayendo confusión, trayendo ideas que no son, para que la identidad de nuestra familia y de nuestros hijos sea transgiversada y sea rota.
Quizás podemos decir que a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. No sabemos, ¿verdad? Tantas cosas que Satanás utiliza para quitarle la identidad a nuestros hijos, para llegarlos a que caigan en confusión. Pero nosotros como madres no podemos ser tan ingenuas, y menos como madres cristianas. Nosotros sabemos que atrás de los problemas que traen nuestros hijos hay algo que viene desde el mundo de maldad que ya se viene programando. Entonces, no podemos estar dormidas, no podemos estar confiadas, tenemos que luchar por nuestros hijos, tenemos que confirmarles cuál es su identidad, cuál es el propósito por el cual Dios los creó. Debemos luchar por ellos, debemos seguir orando todo el tiempo porque la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades del mundo de maldad, ¿verdad? Entonces, una pregunta es cómo puedo contrarrestar yo esos ataques de Satanás contra la identidad de mis hijos. ¿Cómo le hacemos nosotros como madres cristianas? Uno de los principios a la luz de la palabra es, lo más importante, el primer principio que nosotros debemos de hacer es preservar la unidad familiar. ¿Cómo la vamos a preservar? Siguiendo lo que la palabra nos pide, guiándonos como el modelo de familia que el Señor nos pide. En medio de la crisis que estaba viviendo Egipto, había una pareja que se quería casar, que se había casado y que quería tener hijos. Y vamos a Éxodo 2:1. Y dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Qué pensaron los padres de Moisés en ese instante? La única manera que ellos podían mantener fuerte y sólida la identidad de ellos era formando una familia, uniéndose en matrimonio. Y a todas nosotras que estábamos casadas, déjenme decirles que la única manera que podemos luchar para preservar nuestra familia, para preservar nuestra identidad, es manteniendo nuestro matrimonio unido y firme. Amén. Si queremos ver hijos sólidos, debemos tener un matrimonio sólido. Luchemos por nuestra pareja, luchemos por nuestro esposo, porque lo que nosotros estamos construyendo como pareja, nuestros hijos lo van a replicar. Lo que usted ve como esposa, la forma en como usted trate a su esposo, ellos lo van a repetir. La forma en como nos vean unidos entre esposo y esposa es lo que ellos van a repetir. Y vemos que Amram y Jocabed, en medio de la crisis, en medio de la opresión, tomaron un paso importante que fue casarse. En nuestra actualidad, nuestros hijos están siendo educados que el matrimonio ya no es importante. Que si la pareja con la que decidiste casarse no funciona, que lo dejes. Si te trató mal, vete, no importa. Si te hizo, no importa, déjalo. Y lo que está tratando Satanás de destruir es el matrimonio. Se les está dando desafortunadamente, volvemos a lo mismo, los medios de comunicación, las escuelas, un concepto equivocado de lo que es el matrimonio. Y nosotros como cristianos debemos de preservar el matrimonio. Debemos inculcarle a nuestros hijos que el matrimonio se debe de guiar y regir bajo la palabra de Dios. Y debemos decirles que el matrimonio en los cristianos no existe. El divorcio en los cristianos no existe.
En el capítulo 2, versículo 2 de Éxodo, dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Qué pasa con Moisés? La opción que ellos tenían, los padres de Moisés, fue bien clara. Ellos tenían que matarlo o aventarlo al río. Ellos no tenían una opción, mas sin embargo, ellos decidieron luchar por su hijo. A ellos no les importó que ellos estaban atentando ante su propia vida porque estaban desobedeciendo la ley de Faraón. Y quizás nosotros podemos decir, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pero lo que los padres de Moisés, al hacer esto, nos dejan, es que fueron una familia que creyeron en Dios. Ellos confiaron en Dios. Eran familias consagradas a Dios. Eran familias que habían puesto en primer lugar a Dios. Pero no solamente eran una familia de creyentes, sino que eran una familia de fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 23, si alguien lo tiene y lo gusta leer, por favor. Amén. Si gusta leerlo, hermano. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué nos están diciendo? Quizás uno pueda decir, vieron que era un niño hermoso. Yo no creo que tanto se hayan fijado en su aspecto físico, sino que ellos eran una familia de fe y sabían que Dios tenía un propósito para su hijo. Amén. Y dijeron, no nos importa cuál sea el decreto, no nos importa qué pase con nuestra vida, nosotros vamos a preservar nuestra familia, nuestros hijos. Nos dice este versículo que ellos eran una familia comprometida con Dios. Y si nosotros queremos preservar a nuestra familia, si nosotros queremos que nuestros hijos crezcan apegados a la palabra, que crezcan siendo unos cristianos verdaderos, no debemos alejarnos de la palabra de Dios. Tenemos que ser una familia comprometida, tenemos que ser una familia con fe. Dentro del estudio, cuando yo estaba buscando el estudio para compartirles, el predicador que dio esta predicación, él decía que había permitido que su hija fuera a una fiesta también con hermanos cristianos, hermanos de la fe. Creo que habían salido de la preparatoria, algo así. Cuando el pastor va a recoger a su hija, él se da cuenta que dentro de la fiesta van saliendo personas con bebidas alcohólicas. Y él le pregunta a su hija, ¿estuvieron bebiendo durante la fiesta? Y ella le dice, sí, papá, sí estuvieron tomando cerveza. Y se supone que eran familias cristianas, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo claro de a veces cómo nosotros como padres permitimos tantas cosas a nuestros hijos. El predicador dice, a veces creemos que el tomarnos una cerveza, que el fumar un cigarrillo, que el decir una cuanta palabrita que se nos salga, está bien, no pasa nada, no afecta nada, pero realmente dicen, no podemos jugar a ser cristianos. O somos o no somos. Porque después eso nuestros hijos no lo van a replicar. Yo lo hago porque tú me lo permitiste. Yo lo hago porque tú no me dices nada.
dicen que la palabra primero nos toca de manera personal, pero hoy yo les quiero exhortar a que seamos cristianas verdaderas. Amén. A que no juguemos a ser cristianas, a que les demos un testimonio íntegro a nuestros hijos de lo que es ser cristianos. Que realmente no juguemos porque permitimos ciertas cosas en nuestros hijos y después nos estamos lamentando por qué pasan ciertas cosas. Pero, y más porque nuestros hijos no van a hacer lo que escuchan de nosotros, nuestros hijos van a ver lo que ven de nosotros, van a hacer lo que ven de nosotros. Volviendo al tema de Moisés, es realmente sorprendente cómo la familia de Moisés luchó por sus hijos. Dice la palabra en Hebreos 11:23, que creo que ya lo leyó la hermana. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué hacemos cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos están en problemas? ¿Qué hacemos cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos están viviendo violencia, que están viviendo quizás depresión, que están viviendo quizás bullying, que están viviendo abuso, que quizás están en drogas, que quizás estén en alcohol? Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente estamos peleando por nuestros hijos? ¿Realmente estamos luchando por nuestros hijos? Si nosotros no peleamos por ellos, ¿quién va a pelear por ellos? Si nosotros no nos levantamos para defender nuestra casa, ¿quién más lo va a hacer? Al vecino no le importa. Al amigo no le importa. Nosotros como madres debemos levantarnos y luchar por nuestros hijos día a día. Porque no solo es estar en nuestro hogar, no solo es tener hijos, tener una pareja, sino es hacer un hogar, levantar una generación, levantar hombres y mujeres que en medio de lo que se levante van a estar firmes en Dios. Pero ante todo, que marquemos la diferencia en la vida de nuestros hijos, que se marque la diferencia de nuestros hijos que creen en Dios, de nuestros hijos que sirven a un Dios verdadero. En Éxodo 2, capítulo, versículo del 8 al 10, dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohibió y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés termina nuevamente llegando a su casa. Sale de su casa, es criado por 4 años con la hija del faraón, pero su destino era regresar a su casa. 4 años fueron suficientes para que Amram y Socabeb, los padres de Moisés, levantaran en Moisés no un problema, no una crisis, sino que lo levantaran en un hombre que iba a libertar
al pueblo de Israel. Amén. Y no solo levantaron a Moisés. Sabemos que los padres de Moisés tuvieron más hijos, que fue Aarón y su hija. Aarón fue el primer sacerdote de la tribu de Israel y tenía una hermana mayor que se le llamaba Miriam y fue la primera profeta que aparece. 3 hijos levantados en medio de la crisis, en medio de la prueba, pero los levantaron por amor a Dios, por consagración a Dios, por fe en Dios. Yo en este día, junto conmigo, yo las exhorto a que abramos nuestros ojos, a que le pidamos al Señor que nos ayude a luchar por nuestra familia, a que nos ayude a luchar por nuestra generación, por nuestros hijos. No puede ser posible que vivamos luchando por tener una casa mejor, por una casa más grande, por una casa más bonita, por un carro nuevo, por tener un mejor trabajo. Pero vemos a nuestros hijos sumergiéndose en el mundo que está allá afuera, que está lleno de maldad, que está lleno de tantas cosas que los llevan a la perdición y nosotros no hacer nada. Nosotros vivir enfrascados en nuestro mundo pretendiendo creer que les vamos a dar una mejor vida cuando las cosas más importantes las estamos dejando de lado. Cuando estamos dejando de lado consagrar a nuestros hijos al Señor. Cuando estamos dejando de lado criar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Esto no podemos justificarnos porque no hay justificación para esto. No podemos decir lo hacemos porque no tenemos más opción. Es mentira, no hay justificación. Hoy yo las invito a que oremos por nuestros hijos, a que les hagamos saber a nuestros hijos que no son un accidente, que son importantes para nosotros, que Dios tiene un propósito para ellos. Hay una historia de este chico de 17 años, no sé si lo recuerdan, que provocó una balacera en una escuela y mató a decenas de jóvenes. Es tan triste ver este tipo de panoramas y cómo dentro de nuestra mente podemos pensar como un jovencito al mirar aquí a las muchachitas, que una de ellas quizás pueda levantarse y hacer este tipo de atrocidades. Y pensamos, quizás a nuestros hijos no va a pasar, quizás a nuestros hijos no puede suceder, pero no estamos seguros de que eso pueda suceder. ¿Qué estamos nosotros haciendo para que eso no suceda a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos cuidando? ¿Cómo los estamos educando? ¿Cómo los estamos guiando para que eso no suceda? Y desafortunadamente esta es una de las miles de historias que han pasado. Y quizás podemos pensar que en este joven que se atrevió a hacer eso es porque quizás nunca escuchó de los labios de su papá que él era importante, que él era valioso, que él estaba en los planes de Dios, porque probablemente nunca escuchó palabras de afirmación y de bendición en su vida, porque nunca se le dijo, naciste con un propósito, eres un regalo de Dios para nuestras vidas, y por eso se convierten en el eslabón más débil de la cadena, porque Satanás sabe que puede utilizar a los jóvenes, a los niños. Quizás él nos puede utilizar a nosotros, pero el eslabón más fácil, ahora sí que el tiro más fácil es hacia ellos. Él sabe cómo engancharlos, él sabe cómo manipularlos, él sabe cómo utilizarlos.
yo dentro del estudio se me vinieron a mi mente estas palabras y yo sé que quizás no tiene que ser de esta manera, pero quizás podemos decirle hoy a nuestros hijos o cualquier día, hacerles saber que nuestros hijos nacieron primeramente en el corazón de Dios, que ellos fueron concebidos primeramente en el corazón de Dios. Nuestros hijos nacieron con un propósito de parte de Dios. Cuando Moisés llegó a la vida de sus padres, no sabemos lo que ellos vieron. Ellos dicen que vieron a un niño bello, pero quizás ellos vieron más allá de la belleza de Moisés. Ellos vieron que Dios tenía un propósito para Moisés. Así creamos nosotros, creamos que nuestros hijos tienen un propósito para Dios. Amén. Dios no comete errores, los hijos no fueron accidente, los hijos no fueron, se me chispoteó, salió porque no lo planeé ni nada. Amén. Dios sabe que ese niño tiene un propósito. Dios sabía que ese niño iba a nacer, Dios lo conocía desde que se concibió en el vientre de su madre. Y yo las invito, si nos vamos a los Salmos, Salmo 139. Amén. Salmo 139, 13, 18. Yo cuando lo leí, la verdad es que yo sé que lo tengo que aplicar en mi hijo, pero también quise hacerlo para mí. Y se los comparto, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Yo quise compartirles este salmo y a lo mejor aconsejarlas a que se los leamos a nuestros hijos, a que les hagamos saber que el que ellos estén aquí no fue por un accidente, sino que la palabra nos dice, desde el vientre de mi madre, él ya sabía que yo existía. Yo las exhorto a que oremos por nuestros hijos, a que les hagamos saber lo importante que son para nosotros, pero lo más importante, que declaremos que la vida de nuestros hijos va a ser prosperada. Amén. Fueron las delicadas manos de Dios las que crearon a nuestros hijos. Él no se equivocó de la forma en cómo los hizo, Él no cometió ningún error, Él fue el quien los diseñó. Él los diseñó, no los diseñó para que fueran niños problemas, no los diseñó para que fueran abusados, ni violentados, ni dañados, porque ellos son importantes para Dios. Así como lo son para nosotros, para Dios también son importantes, porque Él tiene un propósito de bien para sus vidas. Amén. Y ya casi para terminar, yo quiero compartirles un poquito de la conclusión que yo saqué y que quizás es una de las oraciones que yo tengo para mi hijo y que al igual deseo que sea para sus hijos.
Y quiero decirles que Dios tiene un plan para nuestros hijos. Amén. Nacieron por voluntad de Dios, nacieron para cumplir un plan de Dios. Es tiempo de ayudarlos, es tiempo de ponerlos en las manos de Dios, es tiempo de levantarlos. No es casualidad de que ellos sean nuestros hijos. Dios quiere que nosotros levantemos a hijos, hombres y mujeres de Dios. Dios quiere que nuestros hijos se levanten, quizás pastores, quizás adoradores, quizás ministros, quizás misioneros. Hombres que van a levantar en alto y dejar una huella para Dios, para sus familias. Dios no lo creó para ir quizás a una cárcel. Dios los creó para que ellos vayan a esa cárcel, pero vayan a compartir la palabra de Dios. Dios no los creó para que estén en un centro de readaptación por drogas, alcohol, por violencia. Dios los creó para que ellos vayan y compartan la palabra de Dios y alienten a aquellos que están en esa condición. Y para terminar, no sé si en este momento alguna de ustedes quiera orar por nuestros hijos o quieren que lo haga yo. Bueno, yo voy a orar. Amén. Sí. Bendito Padre de la gloria, mi Señor, te damos gracias, Padre Santísimo, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre Santo, que hoy nos has dejado. Gracias, mi Señor, porque a través de la vida de Moisés, mi Señor, de la vida de los padres de Moisés, mi Señor, nos das un ejemplo, mi Señor, de cómo debemos ser en nuestras familias, con nuestros hijos, Padre Santo. Yo en esta tarde, Padre Santísimo, yo pongo ante tu presencia la vida de cada uno de nuestros hijos, Padre Santo. Declaramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, que nuestros hijos van a ser levantados, que nuestros hijos van a ser prosperados, que nuestros hijos van a ser arrancados de las manos de Satanás, mi Señor. Declaramos que Satanás no tiene parte ni arte en la vida de nuestros hijos, Padre Santo. Declaramos que nuestros hijos van a ser victoriosos por tu voluntad, mi Señor. Declaramos, mi Señor, que quizás dentro de nuestros hijos va a haber abogados, ingenieros, médicos. No sabemos, Señor. No sabemos cuál es el destino que tú tienes para ellos, Padre Santo. Pero declaramos, mi Señor, que ellos van a ser hijos que te van a servir. Dice tu palabra, mi Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él, Padre Santo. Nosotros hemos instruido a nuestros hijos en tus caminos, mi Señor. Te pedimos, mi Señor, que nos ayudes a seguir guiándolos sobre tus caminos, Padre Santo. Que nos ayudes a seguir guiándolos en tu palabra, Padre Santo. Que nos ayudes, mi Señor, a cómo ser madres fuertes, mi Señor, que luchan día a día contra Satanás por la vida de nuestros hijos, Padre Santo. Te pedimos que no sean arrancados, mi Señor, al mundo de maldad que trae tanta y tanta maldad, mi Señor. Los quitamos, mi Señor, y declaramos en tu nombre, Padre Santo, que ellos son libres de drogas, que ellos son libres de alcohol, que ellos son libres de violencia, que ellos son libres de bullying, Sí, Señor, en tu nombre. de abuso. Sí, Señor. Sí, Señor, declaramos en esta tarde, mi Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que son nuestros hijos, van a ser consagrados a ti, Padre Santo. Declaramos en tu nombre, mi Señor, que serán hijos que te van a servir, Padre Santo, en todo tiempo. Y que aquellos, mi Señor, que se han alejado de tus caminos, mi Señor, regresarán. Lo declaramos en este día, Padre Santo. Te ponemos en tus manos, mi Señor, la vida de cada uno de los hijos de mis hermanas, mi Señor. Y también de aquellos que nos están escuchando, Padre Santo. Tú sabes la condición en la que nuestros hijos están en este momento. Quizás nosotros no, Padre Santo, pero tú sí lo sabes. Te pedimos por sus vidas, mi Señor. Te pedimos que vuelvan, Señor, a tus pies. Te pedimos, Padre Santo,
por nosotros, mi Señor, para que nos ayudes a saber cómo luchar por nuestros hijos, a ser esas madres que ellos necesitan, a hacerles saber a nuestros hijos que los amamos, mi Señor, y lo importantes que son para ti y para nosotros, Padre Santo. Gracias te damos, mi Señor, porque nos has dado el privilegio de ser madres. Y te damos gracias, mi Señor. Y todo esto, Padre Santo, te lo dejamos dicho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.